Hola, hola, buenas tardes. Es nuevamente un gusto poder estar este sábado 21 con ustedes compartiendo nuevamente un estudio. En esta ocasión, bueno, ya después de haber hecho algunas pruebas técnicas, pues esperemos que resulte mejor que la última vez que pude compartir un estudio, el cual fue un poco accidentado, pero esperemos en Dios que hoy todo sea mejor. Estuvimos trabajando en mejorar esta parte y bueno, pues esperemos que todo vaya fluyendo bien en este día. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio de este sábado resolviendo nuestro quiz. Ya es el quiz número 445, el cual en esta ocasión fue un quiz de falso y verdadero. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1, que dice: Eneas fue sanado de su parálisis por Pedro y le ordenó levantarse de la cama. La respuesta correcta es falso. Esto está en Hechos 9, 33, 34. ¿Por qué falso? Porque Pedro aquí es muy específico, muy claro, y le da la gloria y toda el honor a Jesucristo, ¿no? Dice: Jesucristo te ha sanado. Entonces, por eso es que no fue Pedro quien lo sanó, sino Jesucristo, aunque Pedro es quien transmite este mensaje, ¿no? Bueno, entonces vayamos a la pregunta número 2. Dice: Dorcas fue levantada de los muertos por medio de una oración de Pedro. Verdadero. Esto lo encontramos en Hechos 9:40. Y avanzamos hacia la pregunta número 3. Después de que el apóstol Pablo perdió la vista, la recuperó en la casa de Judas. Verdadero. Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 11 y 12. Bien, pregunta número 4. El trabajo al que se dedicaba el profeta Amós era labrador. Falso, era pastor. Esto lo encontramos en Amós 1:1. Pregunta número 5. Amós profetizó contra Judá. Falso. Aquí en Amós 1:1 dice que habló acerca de Israel. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Así es que profetizó acerca de Israel. Por eso decimos que es falso. Entonces la pregunta número 5, y en Amós 1:1 encontramos ese pasaje. Sabemos que Lucas era médico porque Pablo lo dijo. Verdadero. Esto lo encontramos en Colosenses 4:14. Bien, vayamos a la pregunta número 7. Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Falso. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 25, 11, 12, versículos 25, capítulo 25, versículos 11 y 12. Vamos a leerlos rapidísimo para dar claridad ahí de esta parte. 25, 11 y 12. Dice: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Perdón. Muy bien, entonces falso. Segunda de Reyes 25, 11 y 12. Pregunta número 8. La casa de Dios fue demolida hasta los cimientos por el rey de los caldeos. Falso. Está esto en Segunda de Crónicas 36, 19. No fue demolida hasta los cimientos, realmente. Dice otra cosa el versículo. Vamos a ver. Segunda de Crónicas 36, 19. ¿Qué es lo que dice? Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén
y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Pero no menciona como tal cimientos. Pudiera ser que sí entendamos como que es verdadero, sin embargo, insisto, no menciona como tal que haya sido consumida o demolida hasta los cimientos. Pero bueno, verdadero pudiera ser también una respuesta correcta si vemos la gravedad de lo que sucedió, ¿no? Bueno, vayamos a la pregunta número 9. Darío era llamado el Medo, verdadero, esto está en Daniel 11:1, así se refieren a él. Y por último, la pregunta número 10, Daniel oraba 5 veces al día, falso, eran 3 veces al día. Esto está en Daniel 6:10. Muy bien, pues ese fue el quiz número 445. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en el estudio de este sábado. De antemano les pido una disculpa, vengo recuperándome de una semana prácticamente de estar enfermo de manera importante y bueno, pues siempre quedan algunos estragos, ¿no? De tos y mi voz, que hoy quizás la escuchen un poco diferente, y necesito estar tomando un poquito de agua para no sentirla tan reseca la garganta, así es que una disculpa de antemano, pero bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio, que de verdad es un estudio que estoy seguro de que va a traer mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar para pedirle a Dios su guía. Señor, te damos gracias porque permites que podamos tener este tiempo para meditar en tu palabra. Gracias por este tema que has permitido que podamos compartir acerca de tu palabra, y te pedimos porque este estudio tenga el impacto que tú quieres que tenga en la vida de cada uno. Prepara nuestros corazones, abre nuestra mente para que podamos entenderlo, Señor, que podamos discernirlo espiritualmente y que traiga bendición y crecimiento a nuestra vida, Dios. Te damos gracias por cada una de las familias que hoy se van a representar conectándose en este estudio, y trae bendición para cada uno de ellos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, de mucha incertidumbre, pero tenemos la seguridad de la salvación y eso cambia totalmente todo. Te damos gracias por esto y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar avanzando en este estudio. Este estudio va a hablar de un tema sumamente importante. Voy a describir un poco el contexto y después vamos a mencionar ya de manera clara y directa de qué estamos hablando. Este es un pecado común en los hombres, como muchos otros, pero este en especial tiene demasiada importancia. Es un pecado que todos de alguna manera rechazamos, detestamos, no soportamos lidiar con esto, pero principalmente cuando estamos viéndolo en los demás. Es decir, es un pecado que normalmente primero lo identificamos en las demás personas antes que detectarlo en nosotros. Nosotros deberíamos ser, como cristianos, la excepción de esto. Nosotros tenemos la capacidad de reconocer esto y pues trabajar en ello, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en general lo que sucede es lo contrario, es decir, como lo decía, lo vemos más o lo vamos a identificar inmediatamente en las demás personas antes que en nosotros. Inclusive es más probable escuchar a alguien reconocer sus problemas, ¿no?, con el pecado. Por ejemplo, con el mal carácter, un problema de alguna adicción, gente que reconoce que no puede dejar de estar pensando en las mujeres o en algún otro pecado similar, con el alcohol, por ejemplo, o reconocer inclusive que son irresponsables en sus tareas, ¿no?, en sus responsabilidades, pues no las cumplen y lo aceptan, pero
es muy difícil, y de hecho no recuerdo hasta este momento escuchar a alguien acusarse de este pecado de manera sincera y decir: yo lo tengo, ¿no? Yo lidio con este pecado todos los días y quiero liberarme de eso. Eso es verdaderamente difícil que suceda. Otra característica de este pecado es que casi nadie simpatiza con la persona que lo tiene. Y inclusive este pecado tiene otra característica, y es que no hay pecado del que seamos más conscientes en nosotros mismos que este, pero no lo reconocemos. Y cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. Pareciera como un rompecabezas, ¿no? Pareciera como un acertijo, esto que estamos planteando, es decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues sin más, de lo que vamos a hablar el día de hoy es del orgullo. Para nosotros comprender qué es el orgullo, necesitamos empezar por saber qué es lo que dice la Biblia acerca de este pecado, dónde lo describe y el nivel de importancia y de gravedad que esto tiene. Vamos a iniciar leyendo Proverbios 6, versículos del 16 al 19, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ok, vamos a mencionar nuevamente. El primero de ellos dice: los ojos altivos. El peor pecado aquí es el primero, por eso Dios cuidó el ponerlo en ese orden, porque de los ojos altivos, de ahí se derivan todos los demás que se mencionan en esa lista de Proverbios 6, 16 al 19, son consecuencia del primero, de los ojos altivos, o lo que nosotros podríamos llamar orgullo. Este pecado va a tener algunos efectos negativos. El orgullo, de hecho, es un problema que tenemos todos los hombres, y cuando este se manifiesta, pues uno de los efectos negativos que sin duda va a tener, pues es inclusive dividir familias, dividir amistades, iglesias, etc. Tiene un impacto devastador. Y también, obviamente, por este efecto que llega a tener de dividir familias, amigos, iglesias, pues puede destruir de manera importante la obra de Dios. Así es que bueno, el orgullo no es fácil de identificar. Es otra de sus características también es que es muy, muy sutil para esconderse. Es decir, no se va a manifestar como tal, así como pues el orgullo, ¿no? O sea, no se va a presentar a ti como: soy el orgullo y vengo a destruir tu vida. No, para nada. Lo va a hacer de diferentes maneras, ocultándose, ¿sí?, para poder finalmente tener el efecto negativo que busca tener. Y sin embargo, bueno, pues de lo que vamos a hablar en este estudio el día de hoy es precisamente de las diferentes maneras en las que el orgullo se va a manifestar en una persona. Son algunas las que vamos a mencionar el día de hoy. Sin duda, pues hay una variedad importante de estas, pero vamos a centrarnos en las que son más comunes, fáciles de manejar inclusive, y de ejemplificar también. Vamos a empezar por mencionar, por ejemplo, que la vanidad es una manifestación de orgullo. Si analizamos detenidamente este pecado del orgullo y en su manifestación de la vanidad, pues nos daremos cuenta que fue justo eso, fue ese orgullo, esa vanidad,
la que hizo que Lucero, por ejemplo, se rebelara contra su creador. Vamos a leer esto en Isaías 14, versículos 13 al 15. Dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí lo que vemos es esta frase que dice: tú que decías en tu corazón. En tu corazón es donde tú te puedes estar creyendo superior o semejante a alguien superior, y esa manifestación es finalmente vanidad. Es la comparación la que nos vuelve orgullosos. Así es que bueno, en este caso pues Lucero era lo que se decía en su corazón. Sin embargo, pues estaba siendo víctima de este pecado, el orgullo, y eso fue lo que al final del versículo dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque es el pecado mejor vendido por Satanás hoy en día, de la vanidad, el orgullo a través de la vanidad. Hoy en día todos, o la gran mayoría de las personas, quieren ser sus propios dioses, quieren ser los que controlen su vida completamente, y por esta idea de sentirse autosuficientes, capaces de controlar absolutamente todas las circunstancias, tomar el control y las riendas de tu vida, y entonces ser tu propio Dios. Hay que tener cuidado, porque esto es algo que muy probablemente hacia adelante en los tiempos, en los siguientes años, meses, no lo sé, es algo que va a cobrar mucha fuerza, este pensamiento de que tú eres tu propio Dios, tú eres el Dios de tu propia vida, ¿no? Y esto te envanece. Cuando decimos esta frase es porque se está incrementando tu vanidad, tu capacidad de sentirte superior a los demás. Entonces, bueno, es la comparación la que nos vuelve orgullosos, el gusto por estar encima de los demás. Cuando el elemento de competencia desaparece, el orgullo también. La vanidad es orgullo porque tiene el deseo de querer ser mejor que los demás, y en muchos aspectos, físicos, intelectual, principalmente, o si es posible en todos, ¿no? Físico e intelectual. O sea, la vanidad lo que manifiesta es eso, que una persona quiere ser más atractiva que otra, quiere ser más inteligente que otra, quiere ser más fuerte que otra, ¿no? Y debemos recordar que cada uno tiene los dones y habilidades y oportunidades que Dios quiere que tengas. Así es que debes tener atención en esto y observar si esta es una actitud que está sucediendo en tu vida. Entonces estás teniendo una manifestación de orgullo a través de la vanidad. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así es que bueno, esta es una primera manifestación de este grave pecado, que es el orgullo, la vanidad. Vamos a avanzar un poco más. Vamos ahora hacia otra manifestación, que es la falsa modestia. ¿Por qué la falsa modestia podríamos considerarla orgullo? Bueno, pues de alguna manera es menospreciarse con el deseo de que otros nieguen lo que has dicho o has hecho, lo cual eso pues alimenta el ego, alimenta nuestro ego. O sea, vamos a estar fingiendo serlo o tener una actitud que realmente no estamos
de acuerdo con ella, pero porque lo que nos interesa es que las demás personas no digan lo que realmente somos. Entonces, y esto pues obviamente va a alimentar nuestro ego. Vamos a leer Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, la modestia no es, de hecho, la virtud más popular en nuestra cultura competitiva, ¿no?, en la que vivimos. O sea, volvemos un poco y lo enlazamos un poco con el tema de la vanidad. O sea, hoy en día no somos educados para ser modestos, al contrario, somos educados para ser orgullosos de lo que somos. Somos educados para sentirnos poderosos, capaces, autosuficientes, mas no para ser modestos. Sin embargo, la modestia genuina es agradable a los demás, y sobre todo que produce paz interna, es decir, porque implica que nos aceptamos tal y como somos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, y siendo así, ¿para qué necesitamos que los demás piensen que somos modestos? De alguna manera, esta cultura competitiva que mueve de manera importante al mundo el día de hoy, pues genera demasiado estrés en las personas por eso, porque están queriendo demostrar todo el tiempo que son capaces, ¿no? Y todo el tiempo tienes que estar demostrando que sabes tus capacidades, que conoces a dónde puedes llegar y todo lo que puedes hacer, y eso al final produce ese agotamiento, ese estrés, ¿no?, de estar todo el tiempo dentro de esta cultura competitiva y no, más bien ser modesto y estar en paz, tranquilo, como eres, con lo que tienes, ¿sí? Y aquí una pregunta: ¿tú te has descubierto a ti mismo poniendo en práctica la falsa modestia? Eso es algo que debemos preguntarnos sinceramente todos los días, y bueno, pues tratar de trabajar con este tema, poniéndolo en manos de Dios para que nos vaya ayudando a cambiar esto en nuestra vida. Bien, vamos a analizar otra manifestación de orgullo. Esta es la terquedad. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Bueno, la terquedad. ¿Por qué es orgullo? Bueno, pues cuando somos necios significa que no queremos ceder nuestros derechos para oír lo que se nos quiere enseñar o para lo que estamos siendo instruidos. La terquedad es así, no quieres aceptar que te están enseñando una forma correcta de hacer las cosas, o una forma diferente de hacer las cosas, o la más conveniente de hacer las cosas, y entonces pues nos rebelamos ante eso porque creemos que nosotros tenemos una mejor idea que la que se nos está enseñando, o la que pudiera estar opinando alguien, inclusive en una simple conversación, en una plática. Ya olvídate de una discusión, en un debate, ¿no? Y entonces somos tercos y nos aferramos a esta idea de no querer aceptar alguna otra opinión. Vamos a leer Salmos 32, 8 y 9. Salmos 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, pues aquí está el llamado del Señor a tener cuidado con
con esta manifestación de orgullo que es la terquedad. Si no, bueno, pues lo que va a suceder es que no se van a querer acercar a nosotros, ¿no? Como dice aquí, han de ser sujetados con cabestro y con freno. O sea, al final pues vamos a encontrar esa condición. La terquedad es pensar que siempre tienes la razón. ¿Y por qué habrías de tener siempre la razón? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. He visto en muchas ocasiones gente frustrarse al no encontrar que sus opiniones hacen eco, ¿no?, en las demás personas, o que las demás personas no terminan de entender lo que uno está queriendo que entiendan, y al final eso les genera muchísima frustración. Y ahí está el objetivo, ¿no? O sea, si tú te enfrascas y eres terco en este sentido y quieres que los demás necesariamente hagan o entiendan o piensen como lo que tú crees que es como lo deben hacer, pues eso no va a suceder y finalmente tú vas a encontrar frustración en ello. Así es que esta es otra manifestación de orgullo. Avancemos un poquito más, vamos hacia otro de las diferentes manifestaciones, que es la impaciencia. La impaciencia. ¿Por qué pensamos que nadie tiene el derecho de quitarnos el tiempo? Lo cual manifiesta una opinión exagerada de nuestra propia importancia. Si alguien te hace esperar, te impacientas y te enojas y piensas que pues nadie tiene el derecho a quitarte el tiempo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el hecho de que debemos ser puntuales. Esto es algo bueno, o sea, esto es bien visto ante los ojos de Dios. Un momento, por favor. Esto de la puntualidad no tiene nada que ver con esto. Pero también si te enfrentas a una persona que no lo es, que no es puntual, pues tú tendrás que poner en práctica tu paciencia. Y si no lo logras y lo que se manifiesta es impaciencia, entonces es porque probablemente estás pensando así, que nadie tiene derecho a quitarte el tiempo. Y obviamente, como dice el estudio, pues esta es una opinión exagerada de nuestra importancia, ¿no? También hay que ponernos en ese plano de decir, bueno, pues ¿por qué no podrían dejarme esperando? O sea, finalmente quizás haya algo más importante para esa otra persona que tuvo que realizar, que atender a mi llamado, ¿no? Entonces no hay que ser impacientes. La impaciencia entonces también es una manifestación de orgullo. Vamos a leer 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerda que ya no eres tuyo, sino de tu Salvador. Así es que bajemos un poquito ese nivel de sentirnos importantes y no seamos impacientes. Bien, otra manifestación es la justificación de nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Bueno, pues porque no soportamos que otros piensen algo malo de nosotros. Cuando alguien tiene una opinión contraria a la que nos gustaría que tuviera de nosotros, inmediatamente se activa un mecanismo en el cual tú vas a empezar a justificar el por qué esa persona está equivocada y tiene una opinión errónea acerca de ti. Vamos a leer Lucas 16:15. Dice: entonces les dijo:
Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Otro versículo que podemos tomar también es Romanos 3, 10 al 12, y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que la justificación viene del deseo de ser perfectos. Entonces nos justificamos para hacer pensar a los demás que no fuimos los culpables de algo, por ejemplo. Es orgullo porque no queremos reconocer que somos imperfectos. Entonces por eso inmediatamente cuando nos vemos involucrados en una circunstancia donde pues a lo mejor metimos el pie, ¿no?, y nos equivocamos, inmediatamente empezamos a buscar justificaciones de por qué lo habremos hecho, y generalmente pues siempre es que la otra persona hizo esto, pues es que también la otra persona por qué no me dijo tal, y siempre estamos buscando justificar que nosotros no fuimos los culpables. Si te has equivocado, pues pide perdón a Dios, pide perdón a los afectados y sigue adelante. Pero no debemos estar practicando este ejercicio de autojustificarnos. Esta es otra manifestación de orgullo. Muy bien. Avancemos hacia otra de las manifestaciones de orgullo. La religiosidad. Cuando empezamos a tener esta actitud ya un poco religiosa. Vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Así es. Debemos tener mucho cuidado con esto. Lo que somos gracias a Dios y por su misericordia, y no debemos caer en esta actitud, ¿no?, de pues es que yo soy así y colaboro en la obra y doy mis ofrendas y estoy muy cercano al pastor y ayudo en los eventos, y etcétera. Estas cosas son importantes, sí, y qué bien si tienes oportunidad de hacerlo, pero es gracias a Dios y es gracias a su misericordia que Él te ha colocado en una posición de servicio y te ha dado ese privilegio de poder ayudarle en su obra. Pero eso no debe ser utilizado de esta manera, y mucho menos para compararnos con el crecimiento espiritual de otras personas. Cada persona está siendo instruida y guiada por Dios de manera particular, porque Dios tiene un plan para cada uno, y en ese mecanismo de ir haciendo crecer de manera personal a cada creyente, pues Dios en su poder infinito pues hará que las cosas caminen de acuerdo a su plan.
utilizando a cada uno de nosotros, como dice en la palabra, como miembros de un mismo cuerpo. Así es que no debemos sentirnos así de esta manera y podríamos estar cayendo en esta actitud religiosa. Así es que esto podría ser, si es que estás experimentando algo así, una forma en la que se está manifestando el orgullo. Bien, avancemos hacia otra manifestación, que es la demasiada sensibilidad o sentimentalismo. Sí, hay este tipo de personas que sienten la necesidad de tener sus sentimientos tiernamente protegidos, y que cuando no se les da la atención o el cuidado que esperan, se ofenden. Y esta es una manifestación de egoísmo, de un amor propio tan exagerado que se llega a ser un ídolo de uno mismo, y piensas que todo mundo necesita estar pendiente de cómo tú te sientes, de cómo tú estés emocionalmente, lo cual pues evidentemente no tiene ningún sustento. O sea, nadie tiene la obligación de estar pensando en cómo te sientes hoy, o si la forma en cómo expresaron algo acerca de ti era de manera apropiada, que tú no te sintieras lastimado. No, para nada. Las personas no tienen ninguna obligación de esto. Uno es el que muchas veces se vuelve así, extremadamente sensible. Y esta es una manifestación de orgullo que en las últimas generaciones ha cobrado una importancia muy alta. Es decir, hoy vemos que es un grave problema esto en la juventud, esta extremada sensibilidad en la cual tú no puedes decirles que no a algo porque se sienten ofendidos, se sienten agredidos, se sienten frustrados a tal grado que se deprimen. Entonces esta manifestación del orgullo se está arraigando muchísimo en los jóvenes, y hay que tratarlo, hay que ponerlo en manos de Dios y hacer que Dios corrija esto y que los haga entender que no es así. Entonces, bueno, pues esa es otra manifestación de orgullo. Vamos a avanzar a una más. Esta es muy interesante y tiene que ver con soñar despiertos. ¿Por qué soñar despierto? Bueno, porque es una forma de abstraerse de la realidad, ¿no? a un mundo imaginario donde generalmente uno es el héroe, ¿no? Uno es el protagonista, y uno es al que le están sucediendo todas las cosas que quisieras que te sucedieran, y que obviamente pues no están sucediendo en la vida real, ¿no? Y entonces empiezas a imaginarte cosas que harías o que podrías hacer o que te gustaría hacer, y generalmente, insisto, el protagonista es uno, y uno se ve logrando cosas y haciendo cosas, pero esto está mal, es una manifestación de orgullo. ¿Y por qué? Porque no estás aceptando lo que en este momento estás viviendo, y de alguna manera te estás permitiendo que tu orgullo y tu vanidad estén yendo hacia lo que quisieras realmente vivir. Vamos a ver por qué, dónde está el sustento de que esto está mal. Vamos a leer Salmo 31:6. Dice la palabra de Dios: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Filipenses 4:8, por ejemplo, también habla de esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y por último, Eclesiastés 5:7, que es otro versículo que también habla de esta manifestación, y dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios.
Esta es la actitud del creyente. O sea, nosotros no debemos estarnos imaginando la vida que hubiéramos podido tener o hubiéramos querido vivir. No, estás viviendo la que Dios te está permitiendo que vivas y sobre la cual Él tiene grandes planes para ti. Así es que no debemos caer en este soñar despiertos. Es otra manifestación de orgullo. Otra que a mí en lo personal me sacude y que es algo con lo que todos los días tengo que trabajar y pedirle a Dios que me ayude, es el aburrimiento. ¿Por qué es una manifestación de pecado? Porque, o de orgullo, perdón, porque uno piensa que nada es suficientemente bueno para uno. Por eso te aburres. Vas a una plática, una charla con familiar y de repente te aburres. ¿Por qué? Porque sientes que pues nadie es lo suficientemente inteligente como para mantenerte ocupado, distraído y contento. Entonces esa es otra manifestación del orgullo que vamos a encontrar, ¿no? A través del aburrimiento, y que debemos tener mucho cuidado con esto. Es muy común, insisto, que de pronto tú estés en una situación en la que te sientes aburrido y es porque no estás encontrando nada que bajo tu perspectiva está a tu nivel para mantenerte no aburrido. Hay que tener cuidado con esto. Esto está manifestando un gran orgullo y nuevamente pues una manifestación de vanidad también, ¿no? Siempre hay oportunidades para aprender algo nuevo, para conocer a las personas, etcétera. No tendríamos por qué sentirnos aburridos. Vamos a leer Salmo 119, versículo 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Filipenses 4:11, por ejemplo, dice: no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí está la respuesta. Si estás aburrido, pues yo creo que una buena forma de eso o para tratar eso es pues la palabra de Dios. Puedes ir a la palabra de Dios a memorizarla, a leer, a estudiarla, a profundizar, a meditar en ella y verás que no te aburres. Y algo muy importante, lo que dice Filipenses 4:11, o sea, debemos aprender a estar contentos sea cual sea la situación, sean cual sean las personas de las que estés rodeado. Tú tienes que aprender a estar contento sin poner atención en esos factores externos. Es decir, no importa en dónde estés, no importa con quiénes estés, tú tienes que aprender a estar contento sea cual sea la situación y no caer en este aburrimiento. Bueno, otra manifestación, el desaliento. Sí, el desaliento obviamente pues es una manifestación de orgullo porque nos decepcionamos si no se cumplen nuestras expectativas, nuestras esperanzas o deseos. Es una manifestación de orgullo porque confiamos en que lo que hubiéramos podido hacer, más bien confiamos en lo que hubiéramos podido hacer y no nos ponemos a meditar más bien en las promesas de Dios, ¿no? Acerca de nuestras necesidades, por ejemplo. Y esto también es algo muy común hoy en día. O sea, tú puedes ver cómo hoy la gente se desalienta fácilmente y experimenta esta frustración, ¿no? Porque las cosas de pronto no salen como lo planean o no pueden suceder en el momento que uno quisiera que sucedieran, y esto automáticamente va a producir desaliento y frustración. Pero insisto, debemos tener cuidado porque esto es una manifestación de orgullo
y no, más bien debemos meditar, por ejemplo, en lo que dice Salmos 37:5, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. De esa manera estaremos tranquilos y sabremos que si las cosas no suceden como nosotros esperábamos que sucediera, es simplemente porque Dios está controlando las circunstancias, la situación, y Él está considerando que es mejor que sucedan de cierta manera. Y eso va a traer a nosotros mucha paz, mucha seguridad, y va a evitar que caigamos en este desaliento. Y esto también es algo muy frecuente en nuestras vidas, o sea, no todo el tiempo Dios va a responder cuando nosotros quisiéramos que llegara la respuesta, y tampoco, en la gran mayoría de las veces, tampoco sucede como nosotros quisiéramos que Dios respondiera. Pero responde, y responde para bien, y responde para nuestro beneficio. Y eso es lo que nos debe mantener alentados y en lo que debemos estar concentrados. Aunque no sea lo que esperábamos y aunque no sea lo que más nos guste, pero no debemos desalentarnos. El desaliento es orgullo. Y muy ligado a vamos a avanzar hacia la preocupación. Es muy similar. ¿Por qué la preocupación es orgullo? Porque tratamos de hacer tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, y pensamos que Dios no es poderoso para hacer todas las cosas. Por eso caemos en preocupación, porque hay algo aquí es como una situación en cadena. Llega el problema, nosotros, en lugar de confiar en Dios, empezamos a accionar, ¿no? a tomar cierto control de la circunstancia, y empezamos a tomar decisiones que obviamente pues vendrán acompañadas de desalientos si es que no suceden como quisiéramos que sucedieran, y entonces empezamos a preocuparnos porque no vemos la solución, no llega la solución que esperamos que llegue, y nos empezamos a angustiar, y entonces es ahí donde ya estamos cayendo en este pecado, en esta manifestación de orgullo. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en que Dios tiene la capacidad de tomar el control desde el principio, y como dice la Biblia, no te muevas, espera a Jehová. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Por eso la preocupación, dice Dios, es un pecado. Vamos a leer Filipenses 4:6-8. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya habíamos leído este versículo un poco antes, pero este es el manual, digamos, de cómo debemos reaccionar ante las circunstancias. No estar afanosos, poner nuestra petición delante de Dios. Dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Justo para esto, para que no caigas en esta preocupación y tú te mantengas alentado, objetivo, con los ojos puestos en la eternidad, en el cielo, tranquilo, en paz. Así es que leamos ahora Lucas 1:37 y 38, que también es algo en lo que debemos meditar todo el tiempo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pues sí, ahí tenemos
la promesa de la cual debemos tomarnos. No hay nada imposible para Dios. Así es que el que se preocupa está haciendo de Dios un mentiroso realmente, porque no está apropiando las promesas que Dios le ha dado y de la victoria que éstas producen. Vamos a leer también 1 Corintios 15:57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como lo hemos mencionado ya en otras oportunidades, en otros estudios, la mejor fórmula para enfrentar un problema es inmediatamente de rodillas ante el Señor, clamando y esperando que Él lleve nuestros pensamientos cautivos a Cristo y nos mantenga ecuánimes, en paz. Así es que, y al final nos dé la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, por último, una de las manifestaciones también de orgullo es la timidez. Y sí, es impresionante, pero el ser tímido es una manifestación de orgullo. Es un poco contrario a la vanidad. El vanidoso es extrovertido, es presumido, ¿no? Es el que quiere sobresalir, ¿no?, en las conversaciones y siempre tiene una opinión y siempre quiere verse bien, etcétera. Y esa es una manifestación muy espectacular del orgullo, por decirlo de alguna manera. Pero el tímido tiene exactamente el mismo problema. El tímido es el que no participa, el que si lo invitan a jugar, a hacer un juego, una dinámica, en un compañerismo, no quiere, ¿no? Por poner un ejemplo. Si le piden que comparta sobre el Evangelio, no quiere. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que hay de fondo de la timidez y por qué es orgullo? Porque tenemos miedo de que las personas se den cuenta de lo que en realidad somos y queremos que piensen otra cosa. De alguna otra manera también es que no quieres equivocarte, no quieres que las demás personas te vean equivocarte, lo cual es pues una trampa, ¿no? Finalmente equivocarse está bien. ¿Cómo aprenderías si no te equivocas, ¿no? ¿Cómo aprendiste a caminar? Pues intentándolo, cayendo, levantándote hasta que lograste caminar. Y así, ¿cómo aprendiste a tocar un instrumento? Pues equivocándote, intentándolo y equivocándote. O sea, no hay otra forma. Entonces el tímido no quiere equivocarse, pero porque no quiere que lo vean equivocarse, no soporta eso. Y es una manifestación también de esa vanidad, de que no quiere que las demás personas se den cuenta que todavía no es experto en algo, que todavía no domina algo, y entonces prefieren no hacerlo para no abrir esto, no manifestar esta falta de experiencia o falta de conocimiento. Es mejor decir: no lo sé, quiero aprender, no lo sé, puedo intentarlo, quizás no lo haga bien, pero lo voy a intentar, y dar ese paso, esa confianza, y nuevamente tomándose de la promesa de que para Dios no hay nada imposible, que Dios nos puede dar la victoria y Dios nos puede y nos hará salir adelante. Y obviamente esta manifestación de timidez, pues sin duda es una manifestación más de orgullo. Bueno, pues hasta aquí el listado de todas las cosas que son orgullo. Quizás muchas no lo sabías, quizás otras sí ya lo sabías, pero como ves, el orgullo tiene muchas caras y debemos estar muy muy atentos a todas estas. ¿Por qué? Porque el punto es el que veíamos al principio. El orgullo es una de las cosas que aborrece Jehová y es la principal causa por la que el mundo está yendo a su perdición.
porque no acepta su necesidad de un Salvador. El orgullo es el que te hace pensar que no eres un pecador, que no tienes por qué aceptar, que necesitas pedir perdón, y eso es lo que está llevando a las personas al infierno, el orgullo. Así es que debes tener cuidado con eso. Es un pecado muy peligroso. Ahora, ¿cómo librarnos del orgullo? El que más padece de orgullo muchas veces es el que menos cuenta se da, ¿no? Esto es como característico. Quien tiene este problema debe deshacerse de él, porque al final de cuentas el orgullo no es más que un amor exagerado de uno mismo, o sea, es ser egocéntrico, que nos lleva a hacer de nosotros mismos un ídolo, ¿sí? El cual nadie puede ofender. Es decir, lo que decíamos, nos han enseñado y nos han instruido y nos siguen bombardeando con ese mensaje de que eres el Dios de tu vida, eres tu propio Dios. Vamos a ver unos pasos para podernos librar del orgullo. El primer paso para librarnos del orgullo es que debemos entender que en nosotros no hay nada bueno y no hay nada que nosotros podamos hacer para vencer este pecado. Vamos a leer Romanos 7, 18 al 21. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es algo que debemos entender. El orgullo es un pecado, el pecado está ligado a nuestro corazón. Ya no tiene control sobre nosotros el pecado, pero ahí está. Un ejemplo para entender esta parte del orgullo y cómo es que, como dice esta parte, el mal está en mí. Podemos usar el ejemplo de una manzana que tiene un gusano. Yo no lo sabía, pero bueno, lo escuché de alguien que compartía también este estudio en alguna ocasión y explicaba justo esto. El gusano en realidad no hizo el hoyo de afuera hacia adentro de la manzana, sino que el gusano ya estaba dentro. Es decir, la larva de ese gusano llegó a la manzana cuando la manzana estaba creciendo. Es decir, en las hojas del árbol de manzanas estaba la plaga, llegó finalmente hasta la semilla y la semilla al fruto, y el gusano realmente hizo su agujero de adentro hacia afuera de la manzana. Es decir, debemos entender que esto es algo que está en nosotros y que tenemos que pedirle a Dios que limpie eso y lo transforme. El segundo paso para poder quitarnos este problema es debemos tratar con nuestra actitud interna, el viejo hombre o el yo, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Eso ya fue crucificado con Cristo y en la cruz murió, ¿sí? Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos andar todo el tiempo con esto en la mente. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, lo que yo creo, todo eso ya murió. En el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú ese día aceptaste el pago que Él hizo en la cruz por ti, tus pecados, y ahí va todo eso. Eso ya murió con Él en la cruz, pero Él resucitó. Por eso ahora estamos vivos en Cristo Jesús.
Vamos a leer 2 Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Recuerda esto, vivir en tu fuerza trae frustración. Así es que este problema del orgullo tampoco es algo con lo que tú debas lidiar contigo mismo. Debes entregarlo al Señor, ponerlo en esa cruz donde ya murieron tus pecados y entonces permitir que Él transforme todas estas manifestaciones de orgullo en lo que Él considera que es bueno para ti. Tercer punto, tener el hábito de decir yo no puedo, de confesar nuestras debilidades y tan solo confiar en Cristo para que Él lo haga. Fíjate qué contrario es lo que Dios dice a lo que el mundo dice, ¿no? O sea, el primer punto, debemos aceptar que en nosotros no hay nada bueno. Y el mundo, ¿qué te dice? Que tú eres bueno y que no necesitas la aprobación de nada. Tú no necesitas pedirle perdón a Dios. Eso es lo que el mundo te dice, porque tú no has hecho nada malo, no has pecado, no has matado, no has robado, etcétera. Todas esas mentiras que te dice el mundo. Y Dios te dice, no, al contrario, en ti no hay nada, absolutamente nada bueno. Por otro lado, el viejo hombre, el yo, ¿sí?, está crucificado con Jesús. Y el mundo, ¿qué te dice? Tú puedes, disfrútalo, cree en ti mismo, tú eres capaz de lograr, eres el arquitecto de tu propio destino. O sea, tú, o sea, esa mentira constante del enemigo de hacerte creer autosuficiente. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de convencerte de que tú no necesitas a Dios. Entonces, por eso es ese bombardeo todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, dice Dios que debemos tener siempre en la mente el yo no puedo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Contrario a lo que el mundo te dice, tú puedes, tú no necesitas de nadie más, ¿no? O sea, es constante eso. Analízalo en todo lo que hay en nuestro entorno y verás que ese es el mensaje que constantemente el enemigo está mandando. Pero bueno, entonces debemos tener el hábito de decir yo no puedo, confesar nuestras debilidades y confiar en que Cristo es el que puede hacer todo. 2 Corintios 12:9-10, vamos a leer, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Totalmente contrario a lo que el mundo dice. Lo que Dios dice es confía en Él. Y entonces serás fuerte. Cuando seas débil y hayas tenido esa capacidad de decir yo no puedo, entonces Él actuará y entonces serás fuerte. 1 Corintios 15:57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues sí. Y por último, meditar de vez en cuando en lo que Dios dice acerca del orgullo, buscando sinceramente en nuestro corazón si hay alguna manifestación de esto. Es decir, lo que tenemos que hacer es constantemente estarle pidiendo a Dios, muéstrame si estoy teniendo alguna de estas manifestaciones de orgullo.
si estoy siendo vanidoso, si estoy siendo tímido, en fin, todo lo que estuvimos viendo, si soy impaciente, si me aburro con las personas, etcétera. O sea, todo ese tipo de manifestaciones debemos estarlas observando cuidadosamente, y si las tenemos, inmediatamente aceptarlas como lo que son. Estoy siendo orgulloso, estoy teniendo un problema con el orgullo y esto me está poniendo en una condición no apropiada con el Señor. Así es que pedir perdón, ponerlo en manos de Dios y que Dios empiece a trabajar en estas manifestaciones y las corrija finalmente, ¿no? Bueno, pues este era el tema importante que había que compartir en esta tarde con ustedes en este estudio, el cual de verdad es un estudio que a mí en lo personal me ha dejado muchísimas enseñanzas y al que tengo que estar recurriendo constantemente. Esto es, insisto, es una lucha de todos los días, y de pronto recuerdo este estudio que recibí hace algunos años y digo, claro, eso es orgullo, esa manifestación es orgullo, cuidado. ¿Y por qué es orgullo? Y voy y recuerdo. Así es que si este estudio está claro para ti, pues espero que traiga mucha bendición, como alguna vez lo trajo y la sigue trayendo a mi vida, y pues espero que para ustedes también lo sea. Así es que, muy bien, pues la siguiente semana continuaremos con el estudio del libro de Hechos, por el cual nos está llevando el doctor Gerardo, y pues gracias a Dios por este tiempo para compartir, y pues vamos a orar para finalizar con el estudio esta tarde. Señor, te damos gracias porque finalmente pudimos recibir esta enseñanza. Te pedimos porque tú pues traigas todo el entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, podamos comprender muy bien cada una de estas manifestaciones de orgullo, ayúdanos, Señor, a identificarlas en nuestra vida. Cuando estén sucediendo, ayúdanos a tener claridad de lo que son en realidad y a ponerlas en tus manos para que seas tú quien nos dé la victoria sobre este pecado, Dios. Sabemos que la victoria está ganada, solamente permite que podamos apropiarla, Dios. Te pedimos tu bendición en esta tarde y te damos gracias por este tiempo, porque has permitido que, a pesar de las circunstancias por las que ha pasado, pues en general todo el mundo, tú has permitido que mantengamos siempre el estudio de tu palabra como algo importante, Dios. Te damos gracias por todo esto y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues muchas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga.